Biblias, por favor, en Mateo capítulo número 9. Ya leímos la sección que estaremos estudiando en esta mañana. Y también comentarles, trajimos un par de bolsas de ropa. Esto fue de algunos hermanos que nos la entregaron. Entonces, si alguno... ¿Es ropa para pequeños, amor? Es ropa de mujer. Por favor, acérquense con Adri al final para ver si están interesados en algunas piezas. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, para iniciar estos momentos en los cuales estaremos estudiando la palabra de nuestro Dios. Bendito Padre, en esta mañana, en esta tarde, te alabamos, te glorificamos. Te rogamos que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, que podamos ser, Señor, como nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra meta. Queremos ser compasivos como Él. Queremos ser aquellos vasos, Señor, los cuales tú uses para el extendimiento de tu reino aquí en la tierra, que podamos siempre poner en nuestro corazón y poder compartir de tu palabra, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, porque tú llamas a las personas, Señor, a que ellos puedan reconciliarse contigo. Te rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento a fin de que podamos entender, Señor, con claridad tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. En la historia de Israel, y también lo vemos en la iglesia, la falta de creyentes fieles, comprometidos, piadosos, ha sido un común denominador. Ha sucedido eso. Pero también, mis hermanos, en contraste, también hay gran cantidad de testimonios de personas que han arriesgado sus vidas por el predicar la palabra del Señor, por el ministerio, y han sido historias que han dejado huellas en nuestras vidas, ¿no? Y en la historia también lo podemos ver. Y ese ejemplo ha sido legado para nuevas generaciones que se levantan en el Señor. Un ejemplo que quiero compartirles es de Hudson Taylor. Ustedes lo han escuchado. Este hermano nació el 21 de mayo de 1832. Fue misionero en China durante 51 años. Fundó la organización misionera al interior de China. Tradujo el Nuevo Testamento a un dialecto chino. Reclutó cientos de misioneros para China y ha sido uno de los mayores misioneros en la historia. Hudson Taylor, él dijo en una carta a su hermana, si poseyera miles de libras esterlinas, serían para China. Si tuviera miles de vidas, China debería de reclamarlas. Pero no te confundas, no es China, es Cristo. ¿Acaso haremos demasiado para Él? ¿Se podrá hacer lo suficiente para un Salvador como Él? Vemos en estas líneas un corazón agradecido, un corazón que entendía perfectamente bien cuál era el propósito, uno de los propósitos fundamentales en los cuales nosotros estamos aquí. Y es precisamente el poder compartir la palabra del Señor. El llamado de un pastor, y también yo lo extendería, ustedes van a notar que me enfocaré de repente a un llamado del pastor, pero es un llamado también por extensión a cada uno de nosotros como creyentes. Nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio. Y tenemos nosotros como creyentes, como pastores de la iglesia, que cumplir y tener ciertas características para que nosotros podamos ser eficientes en la forma en que nosotros estamos compartiendo el Evangelio. En santidad. Vemos que el carácter, por ejemplo, que nosotros podamos manifestar es sumamente importante, no es cosa menor. Y para esto, mis hermanos, dice el pasaje que estaremos estudiando, que la oración es menester, es necesaria para que el Señor envíe obreros a su mies, para que el Señor envíe creyentes y trabajen para su obra. Es por esto que la razón del título de esta predicación es Rogad al Señor de la mies. Y quiero leer, mis hermanos, Mateo 9, versículos del 35 al 38. Ya saben que utilizamos para predicar la Biblia de las Américas. Y quiero leerles Mateo 9 del 35 al 38. Ya lo habíamos leído, nuevamente lo recorremos rápidamente.
Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estaremos viendo que debemos de rogar al Señor de la mies precisamente por siervos, por creyentes fieles que enseñen y vivan el consejo de Dios. El versículo 35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Vemos que después de que nuestro Señor Jesucristo, está en contexto en el pasaje, había sanado a 2 ciegos y de que expulsó el demonio de un mudo, las multitudes se maravillaban, es lo que dice la Escritura, se maravillaban ellos. Pero dice el versículo 34 que los fariseos decían: Él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Es lo que ellos decían en contraste. Las multitudes, por supuesto, estaban maravillados por todo lo que Cristo enseñaba y por lo que Él hacía. En contraste, y lo repito nuevamente, los fariseos, por supuesto, estaban en contra de eso. Lo que los fariseos podrían decir acerca de Él, acerca de Cristo, no fue una limitante para que nuestro Señor Jesucristo continuara ejerciendo su ministerio de enseñar y proclamar el Evangelio y sanando. Y no debe de ser, por lo tanto, una limitante para la gente y para aquellos que enseñamos, para aquellos que predicamos el Evangelio, una limitante para que nosotros precisamente cumplamos nuestro ministerio. Se debe de seguir a pesar de cualquier crítica o mal juicio que se tenga. Independientemente de lo que el Señor pueda pensar acerca de nosotros como cristianos, debemos y tenemos la necesidad de predicar el Evangelio. No importa si te digan a los jóvenes que son muy fresas, no sé si se utiliza esa frase actualmente, o que si son muy mojigatos, y no lo como dirán ya en nuestro tiempo a los jóvenes, ya hace mucho que no les pregunto cómo les dicen en las escuelas, pero que eso no sea un limitante para que ya sean los jóvenes o nosotros que estamos en el trabajo, demos testimonio acerca de lo que somos, de que somos cristianos. En nuestros trabajos nos deben de reconocer, en nuestras escuelas, nuestros vecinos, en nuestras comunidades, deben de reconocernos como cristianos, que estamos predicando el Evangelio de la gracia. Es por eso que en esta mañana estaremos enseñando que el Evangelio ha de ser predicado con compasión por las almas. Debemos de rogar a Dios que siga llamando hombres fieles al ministerio, que siga llamando creyentes fieles al ministerio. Nosotros en el momento que hemos creído en Cristo Jesús, el impulso primero que se tiene es precisamente de dar a conocer el Evangelio. Cuando nosotros creímos, no sabíamos muchas cosas, no sabíamos mucho de teología, pero lo que sí sabíamos era que Cristo había cambiado nuestras vidas y que Cristo nos había salvado y que estaba haciendo una obra en nosotros y era una imperiosa necesidad hablar acerca de Cristo. A lo mejor no podíamos hablar acerca de la doctrina hermosa profundamente de la soteriología, lo que es la salvación, pero sí podíamos decir, ¿sabes qué? No entiendo muchas cosas, yo sé que Dios está haciendo la obra en mi vida, pero ven y ve. Y es precisamente, mis hermanos, lo que nosotros debemos de estar continuamente atendiendo a lo que el Señor nos está diciendo. En este versículo, Mateo, en el que acabamos de leer, el versículo 35, está realmente haciendo un breve resumen de lo que él ya había dicho con respecto a su ministerio en Galilea. Esto lo vemos unos versículos anteriormente, volteen sus páginas de su Biblia, en Mateo 4:23, donde prácticamente se utilizan las mismas palabras. Aquí escribe también el mismo apóstol Mateo, en el versículo 24. Y se extendió, Mateo 4:23, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Notan que es muy parecido al pasaje que estamos revisando.
Esto es como, digamos, haciendo dentro de lo que era el ministerio de Cristo Jesús, iniciando y nuevamente repitiendo la frase, con esto indicando la importancia del ministerio que Cristo estaba haciendo. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, recorría todas las ciudades y aldeas. Estamos hablando aquí de la región de Galilea. ¿Por qué dice que recorría? ¿Cuál era la razón por la cual Él recorría todas estas ciudades? Era precisamente para ministrar sus necesidades, para ministrarles acerca de la necesidad de la salvación. Y no olvidemos que Cristo continuamente les decía que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación, por supuesto, es un elemento importante que nosotros debemos de considerar cuando vemos a las personas. Aquí lo vemos en este recorrido que hacía a las ciudades. Y cuando pensamos en las ciudades, yo sé que es muy diferente a las ciudades que ahorita nosotros estamos, en las cuales vivimos, pero en aquel entonces esas ciudades eran las ciudades, tenían la característica de que estaban fortificadas, es decir, que estaban amuralladas y que eran de mayor dimensión para protegerse en contra de la guerra, ¿no? Dice que también recorrían por aldeas. Estas aldeas eran poblaciones subordinadas que no tenían murallas. Las ciudades sí tenían murallas, las aldeas no. Y Cristo, independientemente de la dimensión de la ciudad o de la aldea, Él la recorría y predicaba el Evangelio. Dice que Él enseñaba en las sinagogas. No pierdan de vista el capítulo 9, versículo 35. Dice que todas las ciudades, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Lo que Cristo hacía, por supuesto, es que Él enseñaba partiendo de las Escrituras. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros compartimos del Evangelio del Señor Jesucristo, debemos de partir de las Escrituras. En las Escrituras viene el consejo de Dios y lo que las personas necesitaban saber. Un ejemplo de esto, acompáñenme a Lucas, capítulo número 4. Lucas 4, versículo del 16 al 17. Aprovechaba precisamente la visita a esas sinagogas para compartir acerca del Evangelio y compartir acerca de lo que decían las Escrituras. 4, 16 al 17. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Versículo 17. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y etcétera, empieza a leer. Entonces, siempre es importante que cuando nosotros compartamos del Evangelio, compartamos de lo que dicen las Escrituras. Eso es muy importante, que la gente sea expuesta a las Escrituras. Yo sé que algunos de ustedes tienen testimonios muy fuertes, pero lo que convierte no son los testimonios de las personas, lo que convierte es el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A veces nosotros estamos tan relacionados con las Escrituras y a veces hay versículos que ya se nos hacen tan familiares que a veces le restamos un poco la importancia o el peso que tiene la Escritura. Pero la Escritura tiene el poder para transformar vidas y ha transformado nuestras vidas. Y la misma Escritura es la misma que puede transformar la vida de las personas. Entonces, oremos siempre para que nosotros, en cualquier momento que proclamemos el Evangelio, partamos de la Escritura. Porque cuando venimos a la Escritura entendemos que la gente necesita de la salvación. Necesita la gente ordenar su vida y modificar o entrar en una relación con Dios y también con el prójimo. Y con esto que puedan cumplir el propósito. La ley, ustedes saben, se resume en 2 mandamientos, ¿no? Como dice Mateo 22:37. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo esto se resume, mis hermanos, en que los hombres tienen una ordenanza de parte del Señor de que ellos tienen que amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente, y al prójimo también.
Y la única forma en que ellos lo pueden hacer es a través del nuevo nacimiento y de la reconciliación. Vemos que cuando vemos a la palabra del Señor y la gente es confrontada, Dios demanda la obediencia a sus mandamientos, demanda qué es lo que se debe de hacer para que alguien pueda ser salvo, ¿no? Entonces Cristo enseñaba en las sinagogas de ellos y no solamente se limitaba a enseñar en las sinagogas, sino que también lo hacía en cualquier oportunidad que tenía, ¿no? Junto al mar, en el templo, en cualquier momento Él lo aprovechaba para enseñar la palabra del Señor. Aquí la Escritura, en el pasaje que estamos leyendo, habla acerca de las sinagogas. Y esta sinagoga era interesante porque era el lugar en donde la gente acudía para adorar a Dios. Esta cuestión de las sinagogas, mis hermanos, es un tanto incierto entender cuándo fue que se originaron, pero probablemente surgen durante el exilio o bajo Esdras. Ahí algunos piensan que se originaron esta cuestión de las sinagogas. Lo importante es que ahí había la oportunidad de predicar el Evangelio. Y es en las sinagogas en donde Jesús confrontaba a la gente con su enseñanza. Ahí es donde la confrontaba. Acompáñenme por favor nuevamente a Marcos 1, versículos del 21 al 22. Marcos 1, del 21 al 22, donde dice: entraron a Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Versículo 22, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos este pasaje, por supuesto, muy importante porque el mensaje que siempre Cristo hacía era precisamente proclamar el Evangelio del Reino. Jesús recorría todas estas ciudades y todas estas aldeas proclamando el Evangelio del Reino, continúa diciendo el pasaje de Mateo 9:35. Y esa proclamación es una proclamación, si ustedes la ven en lo que significa esta palabra en el griego, es una proclamación como un heraldo, donde él daba a conocer públicamente y en voz alta el mensaje divino, asegurándose que se escuchara fuerte y claro. Él lo hacía de esa forma, y él lo que predicaba era el Evangelio del Reino. Y esto nos viene a hacer una pregunta: bueno, ¿qué es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino, mis hermanos, es el Evangelio de las buenas noticias de Dios. Es la buena nueva de salvación para el ser humano de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es el Evangelio de la gracia de Dios, como bien Pablo lo indica en Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí lo notan? También se le conoce como el Evangelio del Reino o como el Evangelio de la gracia de Dios. No es el Evangelio de las obras, es el Evangelio de la gracia de Dios. Es un Evangelio que para obtener la salvación no se necesita de buenas obras. Lo que se necesita es arrepentimiento y fe. Es una exigencia del Evangelio. Dice Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algo que se requiere es precisamente el arrepentimiento. Todos los hombres hemos pecado, todos los hombres han pecado y necesitan arrepentirse delante de Dios. La buena noticia es que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Y para obtenerlo, Dios exige arrepentimiento y fe. ¿Cómo nosotros sabemos que alguien realmente se ha arrepentido y que realmente alguien ha creído? ¿Cómo lo sabemos nosotros? Hay muchas personas que tranquilamente, tú preguntas allá afuera en la calle, ¿tú has creído en Cristo Jesús? ¿O tú eres cristiano? ¿Qué creen que les diga la mayoría de la gente en la calle? Te va a decir que sí. Pero realmente sus vidas no reflejan que hayan creído verdaderamente en Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla acerca del arrepentimiento, es porque el hombre ha entendido perfectamente bien que en el sentido en que él iba directamente a la condenación.
Pero ahora en Cristo Jesús, al momento de que se arrepintió verdaderamente, entendió el peso de sus pecados y entiende perfectamente lo que eso significaba y cree en Cristo Jesús, es entonces cuando las personas pueden ser transformadas. Y eso se ve manifestado a través de hechos. No que los hechos te vayan a salvar, sino que los hechos son una manifestación de que tú has creído. Ahorita me acabo de acordar acerca de una persona que yo conocí cuando estaba estudiando en la profesional. Yo no sabía que él, en teoría, era cristiano. Pero con esta persona, yo lo conocí antes de que el Señor me rescatara. Yo ya sabía quiénes eran los cristianos. No entendía lo que ellos me decían. Estuve 3 años conviviendo con ellos, nunca les entendí nada. Pero sabía que eran diferentes. Cuando entré a la profesional, en el primero y el segundo semestre de la carrera, encontré una persona que realmente arrastró a muchos de sus amigos, entre ellos a mí, a hacer cosas terribles y abominables. Resulta que en el tercer semestre, mis hermanos, el Señor envió en su misericordia a un cristiano, a 2 cristianos, pero digamos a uno en particular quien fue quien me compartió del Evangelio. ¿Saben qué fue lo chistoso de todo esto, mis hermanos? Y lo paradójico, que la persona que me compartió el Evangelio conocía a esa persona con la que yo me había juntado los primeros 2 semestres, que era terrible. Y esta persona que yo me había juntado con él los últimos 2 semestres, resultó que se decía que era cristiana. Imagínense el impacto que hubo en mi corazón, que yo inmediatamente le dije, ¿tú eres cristiano? No me digas eso. Y me reí en su cara. Este amigo quiso golpearme. Pero después, conociéndolo un poquito más, resultaba que este joven, en los 2 primeros semestres, que era terrible, su papá servía en la iglesia, era una iglesia bautista, y no sé si sus papás sabían la vida que estaba llevando esta persona. Entonces, no el que venga a la iglesia, mis hermanos, significa que realmente haya creído. No en que tus papás crean significa que los jóvenes o los niños vayan a creer. Cada persona necesita tener un encuentro con Cristo Jesús. La forma de que se manifiesta que alguien ha creído es porque sus obras dan testimonio de que Dios lo ha cambiado. Ya no es lo mismo. Nueva criatura es aquel que ha creído en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra de Dios es bien clara cuando dice esto, ¿no? Dice en 1 Corintios 6:9 que aquellos que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquellos que practican el pecado, recuérdenlo, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el versículo 11, eso es una maravilla. Porque todos nosotros, todos aquellos que hemos creído en Cristo ahora y que hemos sido transformados por Dios, antes éramos así. Dice el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Qué hermosas palabras, ¿no? Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y esto éramos muchos de nosotros. Adúlteros, ladrones, engañadores, mentirosos, idólatras. Y ya no somos eso por la misericordia infinita de Dios. Dios tuvo misericordia, Dios nos transformó y da esa posibilidad de que ese milagro es un verdadero milagro, mis hermanos. Cómo transforma tu mente y cómo tu corazón ahora ya está dirigido hacia alabar a Dios. Es una característica. Aquel que ha sido salvado por Dios y entiende de dónde lo sacó, vive una vida de agradecimiento a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que llegue aquí temprano a las 7:30? A las 7:30 estoy ahí. Por lo anterior, es importante, mis hermanos, que oremos al Señor de la mies por hombres fieles, por creyentes fieles, que vivan el Evangelio, que enseñen el Evangelio del reino y vivan el consejo de Dios. También leemos en nuestro pasaje, regresando a Mateo en 9:35, dice que nuestro Señor Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas, también sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esta sanidad
de toda enfermedad fue característico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona que se acercaba a Él, lo sanaba. ¿Sí? Él sanó paralíticos, ciegos, sordos, mudos, etc. Y cuando surgía la necesidad, lo sanaba de toda enfermedad y también de toda dolencia. Esta dolencia se refiere a esa debilidad causada por una enfermedad. Me acordaba mucho de mi pastor Samuel, cuando él tuvo COVID. Yo sé que algunos de ustedes también tuvo esta enfermedad, pero digamos la intensidad más fuerte que todos tenemos presente, la del pastor Samuel. Y él tuvo esa enfermedad por un tiempo, y después, hablando de la cuestión de la dolencia, tuvo un tiempo en el cual él tuvo una debilidad causada precisamente por esa enfermedad. Entonces, lo que vemos es que Cristo precisamente llegaba y sanaba todo eso. Pero dentro del pensamiento de Cristo, mis hermanos, lo más importante para Él no era el sanar a las personas con respecto a su dolencia. Por supuesto, Él era compasivo. Él veía cómo sufría la gente y trataba de suplir ese sufrimiento. Entonces, realmente los ministerios de enseñanza y predicación de Jesús fueron verificadas como divinos y verdaderos por el despliegue del poder sobrenatural en su ministerio de milagros, manifestado especialmente por medio de la sanidad. O sea, las sanidades Él lo hacía precisamente para que ellos se dieran cuenta de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Leímos hace ratito acerca de Isaías, capítulo 35, donde hablaba acerca de eso. ¿Cuáles eran las señales que Cristo iba a hacer para que ellos entendieran que Él era el Mesías? Sin embargo, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba más interesado que en la salud física de las personas, su principal objetivo era la sanidad de la enfermedad espiritual causada por el pecado. Eso es lo peor. Lo importante es que las personas pudieran reconciliarse con Dios. La sanidad física finalmente en algún momento tenía que acabar. ¿Ustedes han visto a alguno del tiempo de Jesucristo que esté viviendo por aquí? O sea, ya todos se murieron, ¿están de acuerdo? Todos ellos ya están en una tumba, esperando la resurrección de sus cuerpos. Entonces, finalmente, el propósito principal no es tu salud física ni la mía. El propósito principal es que el hombre pueda tener esa sanidad espiritual en su ser. Eso es lo que dice Isaías 53, ¿no? Ese tipo de sanidad que habla Isaías 53 se refiere precisamente a esa sanidad espiritual. Ese era su interés. Entonces, un creyente, un hombre fiel que enseña y vive el consejo de Dios, está interesado en que los hombres sean sanados espiritualmente. Debemos ser movidos a eso, a que la gente pueda conocer acerca de cómo puede tener una relación correcta delante del Señor. En el versículo 36, si vamos nuevamente a Mateo 9, 36, dice que, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Quién vio las multitudes? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esto nos indica, mis hermanos, que también debemos de orar por hombres fieles, por creyentes fieles, misericordiosos, compasivos, que tengan un carácter piadoso. Cuando Cristo veía la multitud de personas que le escuchaban y le seguían, tuvo compasión por ellas, porque Cristo las veía precisamente y les escuchaba como ellos estaban, y tuvo compasión. Vemos el corazón de Cristo, el cual estaba lleno de gracia, generó un profundo sentimiento de compasión. Las vio, por supuesto, le estaba predicándoles y le estaba enseñando a todos ellos. Probablemente estaba también en un monte, vio las multitudes y las vio cómo estaban ellas. Y fue movido a compasión. Esta palabra de compasión es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo se conmovía profundamente en su ser, en lo más profundo de su ser. Todas sus entrañas se movían por una compasión real. No era una compasión fingida, como quizás probablemente algunos fariseos pudieran tener. Realmente nuestro Señor Jesucristo, dentro de Él, se generaba una compasión muy fuerte dentro de sus entrañas. No así los fariseos, que ellos se ocupaban de explotarlas, dejándolas desamparadas y en la miseria espiritual y física. Un comentarista dice,
Se usa de manera figurada para representar las emociones, algo muy parecido a como hoy día usamos el término corazón. Antes, por supuesto, cuando hablabas acerca de que algo te conmovía profundamente, se dirigía mucho a la parte de las entrañas, ¿no? Y ahorita lo utilizamos de repente cuando hablamos del corazón. Te quiero con todo mi corazón, ¿no? Cuando decimos eso, ¿qué significa? O sea, mucho harto, dice mi hermano Oscar. Que te conmueves dentro de ti cuando lo dices natural, cuando lo dices realmente con ese mover en tu ser que expresas el amor que sientes. Entonces, anteriormente, se expresaban estas actitudes y emociones en términos de síntomas fisiológicos, no en abstracciones. Como casi todos sabemos por experiencia personal, muchas emociones intensas como la ansiedad, el temor, la piedad, el remordimiento pueden afectar de manera directa y a menudo directamente el estómago y el tracto intestinal. Entonces sucede, ¿verdad?, que cuando de repente tienes una situación muy fuerte en tu ser, tu estómago es el que lo resiente, ¿no? Y de repente dices, ay, es que tengo bastante colitis, o ahora siento mucha acidez en mi estómago. Y a veces, y eso sucede normalmente cuando tienes una cuestión interna muy fuerte que ha afectado a tu organismo. Eso nos ha pasado a cada uno de nosotros. Ya sea cuando estás muy enojado, normalmente a veces se ve reflejado en esto, ¿no? En un malestar estomacal. Entonces, Cristo precisamente dentro de esa compasión, estamos hablando ahorita para indicar cómo es que se movía internamente, pero realmente Cristo sentía y se conmovía de esta manera. Y de esta manera se conmovió, por ejemplo, ustedes se acuerdan en Juan capítulo 11, cuando hablaba acerca de la resurrección de Lázaro, cuando veía llorar a todos los judíos, especialmente a Marta y a María, dice que él lloró, porque se conmovió profundamente, se identificó con ellos. Y aunque Cristo sabía que lo iba a resucitar, esto no dejó de que él se conmoviera. Entonces, nosotros cuando vemos a una persona, mis hermanos, tenemos que pedirle al Señor que permita que nosotros nos conmovamos de la misma manera que Cristo Jesús. Las personas que no conocen al Señor, mis hermanos, necesitan de salvación. Necesitan que sea predicado el Evangelio. Me acuerdo de un hermano, no sé si es una cita de él o alguien más lo había citado, pero dice, yo cuando veo una persona y le quiero compartir del Evangelio, dice, es como si yo viera las llamas del fuego del infierno debajo de sus pies. Otro hermano, otra cita que ahorita viene a mi mente, es cuando que las personas están en una situación tan endeble que es como si estuvieran ellos caminando sobre una tabla podrida que en cualquier momento ellos se podían caer y morir. Cuando nosotros vemos a alguna persona, mis hermanos, esto es lo que nos debe de mover, entender qué pasaría con ellos si es que ellos murieran. Y este era el corazón compasivo de Cristo. El gran escritor puritano Thomas Watson declaró, podríamos obligar a nuestro Señor a castigarnos, pero nunca tendremos que obligarlo a que nos sane. Fue tanto el amor de Dios que envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Por qué se conmovió tan profundamente nuestro Señor Jesucristo? Porque las multitudes, dice que tenían dos características, estaban angustiadas y estaban abatidas. Es interesante notar que esta palabra angustiadas apunta hacia un estado de grande aflicción, una aflicción tremenda, una aflicción dolorosísima. Esta palabra literalmente significa desollar. De ahí viene la palabra angustiadas. Y hubo un tiempo cuando un griego, al hablar así, comparaba esa angustia con los dolores de ser desollado vivo. Es un dolor muy profundo. Cuando una persona está angustiada, mis hermanos, no es algo que nosotros podamos no tomar en cuenta. Cuando una persona está angustiada, necesita ayuda. Y es como Cristo los veía. Jesús vio que las multitudes estaban devastadas interiormente por su condición pecaminosa y sin esperanza. Normalmente cuando una persona está angustiada por este tipo de cosas es porque
dentro de su vida, dentro de lo que ha pasado con él, hay pecados que no ha confesado delante del Señor y lo ha llevado a este tipo de angustia dentro de su ser. La mejor manera en que nosotros podemos ayudar a las personas es que puedan encontrar perdón en Cristo Jesús. Son personas que están con un profundo dolor espiritual que las mantenía en una condición de profundo dolor debido al pecado. Personas abatidas. Son de esas personas que dicen, hoy estoy de un humor que estoy hasta por los suelos, estoy desmotivado, ¿no? Personas rechazadas, personas descartadas. Eso es lo que Cristo veía en la multitud, una necesidad imperiosa acerca del Evangelio. Necesitamos orar a Dios por hombres misericordiosos, y no solo misericordiosos, sino que muestren un carácter piadoso que refleje a Cristo. Personas compasivas. Y esto nos invita a que nos preguntemos, bueno, ¿tú sientes esa misma compasión que sintió Jesús? ¿Sentimos esa misma compasión cuando vemos a una persona que no tiene a Cristo? ¿Sientes esa misma compasión por ver esas almas perdidas? Estas son preguntas, mis hermanos, que nos confrontan. Porque muchas veces vivimos nuestra vida de una manera que estamos bien ocupados, muy ocupados. Y ya no nos detenemos a ver las necesidades de la gente. A veces cuando vemos algún altercado en la calle, muchas veces nuestro sentimiento, si vemos una situación injusta, pudiera ser de enojo. Pero definitivamente cuando vemos algo o una cuestión de enojo exorbitada, o que vemos a personas que inclusive se puedan estar, o que nos enteramos de que se quitaron la vida, tiene que ver directamente con esto, con la necesidad que tienen tan profunda de conocer a Cristo Jesús. Pues un siervo de Dios, un creyente de Dios necesita mostrar compasión, misericordia al ver el estado de las almas. Cristo las veía y hace un comparativo aquí como un pastor como ovejas, que no tienen pastor. Así es como debemos de verla. Por supuesto, aquí está un comparativo acerca de la condición o cómo son las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Por lo pronto, las ovejas son valoradas por su lana y su carne. Uy, mis hermanos, aquí no les gusta una buena barbacoita. Ya me acordé de nuestro aniversario, mi pastor. ¿Ya viene de otro aniversario? ¿Quiere barbacoa, mi hermano? Entonces, las ovejas son valoradas por eso, ¿no? Por su lana y por su carne. Pero ¿saben una de las características que tienen las ovejas? Que son uno de los animales de la creación que son más vulnerables. Son totalmente vulnerables ante los ataques de los lobos. Por eso es que necesitan perros que los cuiden, ¿no? O pastores. Son súper vulnerables. O sea, un lobo entra entre la manada y los destruye. Y se encuentran en peligro si no tienen un pastor. Las ovejas sufren ante los ataques y sufren gravemente a manos de pastores infieles. Imagínense de aquellos pastores en los cuales saben que tienen las ovejas, las tienen que apacentar, pero no toman la responsabilidad que les toca. Y es algo terrible, mis hermanos, para nosotros que somos pastores, que hemos sido llamados por Dios. Ezequiel 34 habla de una manera impactante, vayan para allá, por favor, mis hermanos, acerca de las responsabilidades de los pastores. Cuando nosotros vemos estos pasajes, cuando entendemos la responsabilidad tan grande que existe dentro de nosotros como pastores, mis hermanos, eso hace temblar nuestro corazón. Y continuamente estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer, pero principalmente lo más importante, mis hermanos, más que los programas que pudiéramos nosotros desarrollar y tener, lo más importante son las almas de ustedes. Ezequiel 34 es algo que ningún pastor quiere escuchar. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, versículo 1, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis al rebaño. Las débiles no habéis fortalecido,
La enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Entonces la responsabilidad de los pastores es apacentarlas, es fortalecer a la débil, curar a la enferma, volver a la descarriada, buscar a la perdida. Aquí en el contexto del pasaje es muy importante que Cristo ve a las multitudes como esas ovejas que están sin pastor, sin quien las dirija, totalmente expuestas a que puedan ser dañadas. Y por eso es que Él tuvo compasión de ellas. Si van solas las ovejas, por supuesto, se van a descarriar. Matthew Henry, él escribe acerca de las ovejas: no hay animal tan propenso a extraviarse como la oveja. Yo no tengo, ¿quién de aquí tiene ovejas, mis hermanos? ¿Tú, mi hermano? Aquí lo que dice el pastor es que dice que cuando una oveja se extravía, es completamente incapaz de hallar el camino de vuelta, de defenderse de las fieras, de hallar por sí misma el pasto adecuado, de caminar con rumbo y dirección, incluso de descansar. Es incapaz de esto. Es un animal de los más débiles que pudiera existir, que necesita precisamente de un pastor. Esa es precisamente la condición de los perdidos. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así está la gente. No sabe a dónde va. Por eso es que nosotros necesitamos compartirles del Evangelio. Las ovejas extenuadas, abatidas y perdidas necesitan urgentemente de pastores que las guíen a los buenos pastos y las vuelvan a redil. El caso más patético, continúa diciendo el hermano, es el de la gente que carece de ministros del Señor, o cuando los que hay, más valdría que no estuvieran, pues no buscan las cosas de Cristo, sino las suyas propias. Fin de la cita. Las ovejas necesitan dirección, necesitan quien las guíe. Figuradamente, los cristianos eran antes ovejas perdidas. En el juicio, las ovejas son el pueblo de Dios. Entonces, por el contexto de Mateo 9:36, estas ovejas, hablando figurativamente, son las diferentes personas con necesidad de que se les predique el evangelio del reino, que necesita de un pastor. Y Jesús es el gran pastor de las ovejas, como dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Esas ovejas que están allá afuera, aquellas que representan las multitudes, necesitan, por supuesto, venir al buen pastor, que es Cristo Jesús. En Juan 10:1 dice que Jesús llama a sus ovejas, las conoce, va delante de ellas y da su vida por ellas. Por extensión, las ovejas requieren de pastores que las guíen, alimenten y cuiden. No así los dirigentes espirituales de esa época, que no les daban pastos espirituales, ni las alimentaban, ni les daban de beber, ni les vendaban las heridas. Ante esta gran necesidad de enseñar, proclamar el Evangelio, sanar las dolencias espirituales y proveer de pastores fieles, debemos de rogar, mis hermanos, por hombres fieles, por creyentes fieles que sean llamados y enviados por Dios. Y eso es lo que dice el versículo 37 y 38 de Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Dice el versículo 38, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a aquellos que habían demostrado un compromiso con él y sus enseñanzas. Fíjate, les dijo a ellos, o sea, está en la mano de los discípulos el que ellos puedan enseñar y predicar el evangelio del reino. Ahora, ¿quién es un discípulo? Manuel, aquel que ha creído. El doctor Miguel Núñez lo explica muy bien como sigue. Él dice, una vida centrada, fíjense lo que es un discípulo. Es aquella que tiene una vida centrada en el evangelio, rendirá todo al evangelio
y entregará cada momento y cada recurso a la misión de Dios. Esa es la verdadera definición de un verdadero discípulo. ¿Sí lo notan? En resumen, ¿qué podríamos nosotros decir con respecto a la definición que da aquí el doctor Miguel Núñez? Que es aquella persona que se ha entregado totalmente a Cristo y que está dispuesto a entregar absolutamente todo para que el Evangelio pueda ser esparcido. Ese es el verdadero discípulo. ¿Estamos haciendo esto? ¿Realmente estamos interesados porque más personas puedan conocer acerca de Cristo o no? Un verdadero discípulo del Señor está interesado por esto. Dice el versículo, continúa diciendo que la mies es mucha y que los obreros pocos. ¿Qué es la mies? Literalmente esta palabra significa cosechar. Y el sentido figurado es recoger una cosecha. Y también la mies era símbolo de juicio. Pero aquí en este pasaje, si lo revisamos en base al contexto, ¿a qué se refiere la mies? Se refiere y se toma la multitud que los escuchó y se les compara con las ovejas sin pastor. Y aquí a esa misma multitud se le menciona como mies. Entonces, en base al contexto, esa mies se refiere a todas aquellas personas que no conocen del Evangelio y que necesitan escuchar del Evangelio. ¿Cuántas personas necesitan escuchar del Evangelio, mis hermanos? Todas, ¿no? Fíjense, hay 25 países no alcanzados. La mayoría en Asia, Medio Oriente y en África. La mayoría musulmanes, hindúes y budistas. Hemos estado orando como iglesia, mis hermanos, por un tiempo. ¿Ya cuánto tiempo tenemos orando por? Yo creo que ya tiene 2 años, ¿no? Mínimo. Y seguiremos orando, porque la mies es mucha, mis hermanos, y los obreros son pocos. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies. Necesitamos orar para que el Señor envíe obreros a la mies, que son todas aquellas personas. Esto que les estoy diciendo acerca de la mies, el hermano Henry, él también lo confirma. Dice, sin hacer violencia a la idea básica, extendería al alcance de la interpretación, de modo que la referencia sería a todos los que pueden ser alcanzados por el Evangelio. Esos son la mies. Todos aquellos que pueden ser alcanzados por el Evangelio. Eso significa, mis hermanos, que a todas las personas que nosotros conocemos dentro de nuestro contexto, por lo menos cercano, deberían de conocer el Evangelio. No nos quita nada, mis hermanos, hacer no quiero decir una costumbre, pero es un hábito, digamos, estar compartiendo la palabra del Señor. Nosotros aquí en la iglesia tenemos algunos evangelios de Juan. Tú se los puedes leer, se los puedes dar para que ellos puedan leer después el evangelio de Juan. Al final de estas hojas dice, para concluir, ¿cree usted? Y empieza a dar lo que es el evangelio lo que significa el evangelio y da el plan de salvación, cómo ellos pueden ser salvos. También existen algunos folletos. Una hermana me entregaba este folletito que pueden leer la gente muy rápido. Y eso puede ser una muy buena entrada para que las personas puedan conocer acerca del Señor Jesucristo y que sepan que en Cristo hay salvación y hay perdón de pecados. Mateo 28, del 19 al 20, habla precisamente acerca de eso, de la gran comisión. Ir por todas las naciones y hacer discípulos, ¿no? Y que lo hagamos en las diferentes áreas en las cuales nosotros estamos. Entonces, esa mies es mucha. La cantidad de personas es muy grande. Y más ahora, yo no sé en aquel entonces cuántas personas sean. ¿Cuántos somos en el mundo, mi hermano? Yo creo que ya estamos 7.500 millones de habitantes, más o menos, quizás un poco más. Muchísima gente que necesita. ¿Y cuántos obreros hay? Dice la Escritura que siempre son pocos. Son pocos las personas, los creyentes, los pastores que están dispuestos a dejar su comodidad e ir a otros países o también a predicar del Evangelio. Por eso es muy importante que estemos orando continuamente por eso, porque los obreros son pocos. Estas personas que literalmente significa que se dedican al trabajo físico y principalmente trabajos agrícolas, pero aquí figurativamente se refiere a hombres que enseñen, proclamen con carácter probado, que trabajen entre las ovejas y la mies. Por eso es importante que estemos orando al Señor de la mies por hombres idóneos,
que sean enviados, hombres fieles que sean llamados por Dios. Termina diciendo el versículo 38, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando dice que nosotros debemos de rogar al Señor de la mies, no es, esta palabra es un imperativo, es una orden, o sea, no tenemos opción. Tenemos que orar al Señor para que Él envíe más obreros a su mies. Y lo debemos de hacer con un anhelo intenso para que más hombres sean enviados por Dios y que puedan predicar el Evangelio del Señor. Es pedir suplicantemente al Dios, al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Esta palabra de enviar es enviar a alguien con un objetivo o propósito designado, que es precisamente compartir del Evangelio. Y por eso es importante, mis hermanos, es interesante cómo después de que dice estas palabras, el Señor Jesucristo en el capítulo número 10, es cuando el Señor Jesucristo elige a los 12 apóstoles. Y Él estuvo orando precisamente para que encontrara a las personas idóneas y que fueran enviadas a predicar el Evangelio. Entonces el Evangelio ha de ser predicado por compasión por las almas, lo leo nuevamente. El Evangelio ha de ser predicado con compasión por las almas. Roguemos a Dios que siga llamando a hombres, a creyentes fieles al ministerio. Pero aún más, mis hermanos, este es un reto. El que ora pidiendo a Dios que envíe obreros a la mies, debe de estar dispuesto personalmente a decir también, como dice Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. La necesidad es muy grande, la mies es mucha, la gente necesita escuchar del Evangelio. En conclusión, el Evangelio va a ser proclamado, ya ha sido proclamado por todo este tiempo. Las ovejas, las personas que no conocen al Señor, necesitan de un pastor, necesitan quien les enseñe y les guíe y les explique la palabra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes del etíope y de Felipe? Dice, ¿cómo entenderé si no hay alguien que me lo explique? El resultado de no conocer al Señor es angustia y abatimiento. Pero Dios, Cristo, es compasivo. Dios llama y envía a sus obreros, envía a sus pastores, y debemos de orar para que Dios envíe obreros a su mies. Y probablemente aquí en esta mañana haya personas que estén así como estas ovejas, angustiadas. Esas personas que quizás no encuentren un propósito en su vida, que no han conocido a Cristo en su corazón. Esas ovejas necesitan a Cristo, necesitan arrepentirse y tener fe en el Señor. Dios creó los cielos y la tierra de una forma perfecta. Y el hombre fue creado para darle la gloria a Dios. Y ese es el propósito principal del ser humano aquí en la tierra, que pueda glorificar a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros o cuando las personas pierden ese propósito de glorificar a Dios en sus vidas, es cuando precisamente el pecado ha hecho mella en ellos. Pero hay algo interesante en todo esto, de que el pecado, como se originó en Adán y Eva, es un pecado que se ha venido heredando a través de las generaciones. No hay ningún ser humano que no haya nacido en pecado. Todos somos pecadores. Basta ver a los pequeños, aún los pequeños que nacen, ellos son pecadores. Lo que pasa es que son inexpertos. Pero déjenos un tiempo solos y van a notar cómo se empieza a manifestar el pecado en sus vidas. Ellos necesitan también del Evangelio. No es correcto ni es cierto que los niños son inocentes. Los niños no son inocentes, nadie es inocente. Son inexpertos en el pecado y necesitan del Salvador, necesitan de Cristo Jesús por lo mismo de su pecado. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. El ser humano necesita pagar su deuda con Él y la única forma es a través de la vida, del derramamiento de sangre. Pero todo lo mejor que el hombre pueda hacer, aun si quisiera entregar su vida, no es suficiente porque proviene de una persona que es pecadora. Precisamente es cuando ahí las personas necesitan creer en Cristo. Aquel que fue perfecto, aquel que vino a la tierra, la segunda persona de la Trinidad, dio su vida por cada una de las personas porque sabía que éramos incapaces.
incapaces de poder agradar a Dios por nuestro propio pecado, el justo por los injustos. Él fue clavado en la cruz y nosotros debimos haber estado en esa cruz. Sin embargo, Él gustosamente fue y permitió que fuera crucificado. Y la ira de Dios fue puesta sobre Él. El que estaba sin pecado, Él estuvo dispuesto a cargar la ira de Dios, esa ira que los hombres merecíamos. No hay nadie de aquí que merezca el cielo. Todos merecemos el infierno por nuestros pecados. Sin embargo, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, la justicia de Cristo viene a ser parte de este ser humano. Y nuestros pecados son colocados en Cristo. Entonces el hombre puede ser salvo solamente por gracia, porque Cristo ya pagó por él. ¿Qué necesitas hacer? Arrepiente de tus pecados. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, yo sé que te he ofendido toda mi vida. Yo sé que la paga del pecado es la muerte y que si yo me muriera ahorita en este momento, me iría irremediablemente al infierno. Por favor, concédeme de tu gracia. Perdóname. Quiero creer en tu sacrificio. Creo que quien debió haber muerto en esa cruz era yo, pero tú moriste ahí por amor a mí. Creo que tú moriste por mí, creo que tú fuiste sepultado ahí por mí y creo que tú resucitaste al tercer día por mí. Y algún día yo resucitaré contigo para gloria. Pídele perdón por tus pecados. Dile que ya no puedes seguir viviendo así, que le necesitas. Y cree en Él. Y deposita tu vida totalmente en Él. ¿Qué significa esto de creer que tú vas a estar dispuesto a entregar tu vida completamente a Él y vivir para Él? Y el Señor hará cosas maravillosas. Por lo pronto, dice la Escritura que te va a trasladar de la muerte a la vida, que yo creo que es lo más importante. Tus problemas no se van a resolver. Ahí van a estar. Pero sabes una cosa, ahora en medio de tus problemas puedes tener al Padre Celestial viendo por ti. Porque Dios te toma como su hijo. Y todo lo que pase en tu vida va a ser para que forme carácter en ti. Y lo más importante de todo esto es que tú puedas tener esa nueva relación con Cristo Jesús, con Dios en Cristo Jesús, quien murió por ti y se entregó por ti. Tú que no le conoces, ¿qué harás? La vida es muy corta. El tiempo que estamos viviendo ahora, mis hermanos, es impredecible. Hoy es el día de la salvación. Hoy entrega tu vida al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre Santo, en esta hora te agradecemos tanto por tu amor y misericordia. Y así como nuestro Señor Jesucristo oraba, que orábamos a ti, Señor, porque la mies es tan grande y los obreros tan pocos. Pero te rogamos, Señor, que envíes más obreros a tu mies. Que aquellos que hemos creído en ti, Señor, nunca olvidemos la necesidad imperante, Señor, que tenemos de compartir tu palabra, de predicar el Evangelio, para que más personas, Señor, puedan venir a ti. Permite, Señor, que tu compasión sea generada dentro de lo más profundo de nuestro ser, a fin de que cada vez que veamos una persona sin ti, sin Cristo en su corazón, seamos movidos a misericordia y a compasión, y que podamos entregarles el regalo más precioso que es tu Evangelio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, por el cual tu Hijo Jesucristo vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tu misericordia se renueva todos los días. Te seguimos rogando, Dios, por aquellos que no te conocen, por los hijos, por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, por las personas, Señor, que nos visitan continuamente esta iglesia, pero que no te conocen, para que tú impactes sus corazones, Señor, contundentemente, y que hagas su obra en ellos. Tú eres el único Dios que puede convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Te rogamos, Señor, misericordia. Gracias, Dios, por tu amor hacia nosotros, aquellos que hemos creído en ti. Guárdanos, Señor, en el precioso nombre de tu Jesucristo. Amén.